Muy buenas tardes, profesor y compañeros. Mi nombre es Michael Andrés Vargas Valvera del curso de Física General de la carrera de Ingeniería de Sistemas. Y el día de hoy les vengo a explicar el ejercicio 4 de la tarea 2 de Física General, la cual sería construcción y análisis de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. A ver, lo primero que nos piden aquí es hacer una gráfica. Digo que no, lo primero que nos piden aquí es interactuar con este enlace, el cual nos lleva a esta, el cual nos lleva a este laboratorio de movimiento rectilíneo, en el cual nosotros tenemos que cambiar algunos datos para hacer que aquí aparezcan los datos. A ver, primero en BO, lo que tenemos que hacer es cambiar el número al del último número de la cédula. Mi último número de la cédula es 3, por lo que lo pongo en 3 4 por así de ejemplo. Y aquí aceleración tenemos que cambiarlo por cero. Primeramente, cero. Listo, cero. Y bueno, aquí le damos, aquí le damos en el botón de arrancar. Y aquí lo que hace es el cronómetro llega hasta 11 y aquí nos llena todos los espacios. Una vez que ya haya terminado de llenar todos los espacios y que ya tengamos los valores que necesitamos, lo que le damos es en exportar datos. Al darle exportar datos nos descarga un archivo CSV que utilizaremos más adelante. Después, después de eso, después de eso tomamos captura y la pegamos en este simulador. Aquí ya tengo la primera captura que dice que estos serían los datos que utilicé. Ahora aquí nos pide cambiar el valor de la aceleración por un número mayor a cero. Aquí lo que voy a hacer yo es cambiarlo por un número positivo, que ese sería 2. Le volvemos a darle a arrancar y esperamos a que llene los datos. Y listo. Aquí ya con todos los datos llenados, le volvemos a dar a exportar datos y tomamos la captura y la pegamos aquí. Listo. Ya teniendo las dos capturas, lo siguiente que vamos a hacer es la recopilación de los datos. En esta ocasión vamos a recopilar los datos que nos dieron las tablas anteriores. Aquí, cuando nosotros descargamos nos da, el archivo Excel nos da las tres primeras columnas en donde nos da los datos de tiempo, posición y velocidad. Pero nosotros tenemos que agregarle una nueva columna donde pongamos la aceleración. Y también en Excel tenemos que cambiar comas. En Excel nos va a salir los archivos con comas, pero nosotros tenemos que cambiarlos por puntos, ya que debido a que lo siguiente que vamos a hacer para sacar las gráficas, la aplicación no recibe comas, sino recibe puntos. Aquí ponemos los datos de la primera tabla, de la primera captura, que sería esta, y aquí abajo ponemos los datos de la segunda captura, los cuales serían estos. Ahora lo siguiente es la instrucción 4, que sería análisis de datos. En esta lo que tenemos que hacer es hacer 6 gráficas de, de la instrucción 3, la cual sería esta, sobre estos datos que sacamos que sacamos del laboratorio de movimiento rectilíneo. Anteriormente mostré que al darle exportar datos nos arrojaba archivos Excel, los cuales nosotros utilizaríamos en esta aplicación, la cual sería MATLAB, que al cargar los archivos nos daría, ahí estaríamos ingresando los datos, los cuales serían estos cuatro,
los cuales serían lo de tiempo, distancia, posición, distancia, velocidad y aceleración. Con un código sencillo, con un código sencillo, con un código sencillo nos dan estas gráficas, que aquí la primera sería de distancia versus tiempo en el momento rectilíneo uniforme, la cual vemos es una línea recta. Aquí la segunda, aquí la segunda gráfica de movimiento rectilíneo uniforme sería de velocidad versus tiempo, lo cual muestra otra línea recta. Y aquí en aceleración versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme da una línea recta. Ahora vamos con las tres gráficas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí daría una, aquí distancia versus tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos da una curva. Y aquí en velocidad versus tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos da una línea recta. Y aquí aceleración versus tiempo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado nos da una línea recta. Ahora vamos con interpretación de resultados. En distancia versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme, la línea es recta, indicando que la distancia crece de forma proporcional al tiempo. En velocidad versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme, la línea horizontal nos dice que la velocidad no cambia en tiempo y que siempre es la misma. En aceleración versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme, la línea comienza en cero, por lo que no existe aceleración. El objeto no cambia su velocidad. Ahora, con movimiento rectilíneo uniforme acelerado, en distancia versus tiempo, la curva parabólica crece, el objeto cada vez recorre más distancia en el mismo intervalo de tiempo porque la velocidad está aumentando. En velocidad versus tiempo, en velocidad versus tiempo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la línea recta inclinada hacia arriba indica que la velocidad aumenta de forma uniforme. Y en aceleración versus tiempo de la línea de movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la línea horizontal empieza en 2, lo que dice que la aceleración es constante y positiva. El objeto está aumentando su velocidad de manera regular. Ahora Ahora lo que vamos a hacer es responder las tres preguntas, las cuales serían, la primera es, ¿se puede diferenciar un movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características de las gráficas que yo he hecho? Aquí la respuesta es, la distancia versus tiempo en movimiento rectilíneo uniforme, la línea es recta, crece de forma proporcional, mientras que en movimiento rectilíneo uniforme acelerado es una parábola, crece cada vez más rápido. En velocidad versus tiempo, en movimiento rectilíneo uniforme, es una línea horizontal, la velocidad es constante, mientras que en movimiento rectilíneo uniforme, la línea es recta, inclinada y crece o decrece de manera uniforme. En aceleración versus tiempo, en movimiento rectilíneo uniforme, es recta en cero, no tiene aceleración, mientras que en movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la línea es recta, horizontal, distinta de cero, la aceleración es constante. En movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante, mientras que en movimiento rectilíneo uniforme acelerado varía uniformemente. Se diferencia porque en movimiento rectilíneo uniforme la velocidad es constante y en movimiento rectilíneo uniforme acelerado cambia literalmente. La segunda pregunta es, sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Si la aceleración es cero, significa que la velocidad no cambia, por lo que tanto, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado con aceleración en cero se convierte en movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, distancia versus tiempo es una línea recta, velocidad versus tiempo es una línea horizontal y aceleración versus tiempo es una línea en cero. Si la aceleración es cero, se trata de movimiento rectilíneo uniforme. La tercera pregunta es, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? En ambos casos, el área bajo la curva de velocidad versus tiempo representa la distancia recorrida, o también llamado desplazamiento. En movimiento rectilíneo uniforme, la curva es una línea horizontal. El área es un rectángulo, que sería área igual a velocidad por rectángulo, lo que coincide con la fórmula de
de distancia igual a velocidad por tiempo. Y en el movimiento rectilíneo uniforme acelerado, la curva es una recta inclinada. El área bajo la curva es un trapecio o suma de rectángulo más triángulo. El área se calcula como distancia igual a B o T a la T más un medio de aceleración por tiempo a la OS, lo que coincide con la ecuación de movimiento rectilíneo uniforme cerrado. El área bajo la curva, velocidad menos tiempo, siempre es la distancia recorrida. Bueno, profesor y compañeros, eso será todo. Muchas gracias por tu atención. Me despido.